Bueno, yo me llamo Citlali Aguilar, soy de Thermo Fisher Scientific. Yo llevo la parte de líquidos, cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en la mayoría de sus formas. Eh, yo estoy ubicada en la Ciudad de México, aquí es donde me pueden encontrar, y voy a platicarles, yo quiero que sea una plática más activa y que sea una plática un poco más informativa. Yo la idea que quiero que se lleven es cómo funciona realmente un espectrómetro, para qué se usa en general y para qué se está usando, sobre todo en las ciencias de la salud. Eh, y me voy a dedicar un poquito más a lo que es la parte de proteómica. Ya si ustedes tuvieran un interés particular en algún equipo, entonces eso ya lo podrían ver directamente con Sergio o con la gente de analítica. Entonces, o de soluciones. Entonces, bueno, voy a comenzar. Espero que no les duerma la plática, sobre todo porque no nos estamos viendo, pero vamos a darle un poquito. Miren, la espectrometría de masas no es una técnica nueva. Es una técnica que a finales de 1897 J.J. Thomson encontró. Él hizo un experimento, el primer experimento que él tuvo fue encontrar los rayos catódicos, cuando él lo que hacía es que en un tubo de vidrio empezaba a generar vacío y vacío y vacío. Ponía un cátodo de un lado y un ánodo del otro, ¿no? Entonces, lo que hacía era pasar voltaje y encontraba que podía ver los rayos catódicos. Entonces, gracias a este tubito que generaba vacío y gracias al alto voltaje, él puso dos placas de metal, hizo pasar voltajes a diferentes voltajes de bajo a alto, etcétera, y empezó a ver que salían una especie de picos que él lograba ver, como se ve en esta figurita, y él logró determinar lo que es la masa carga. ¿Y él cómo lo medía? Bueno, él lo hacía viendo cómo se desviaban estos rayos conforme él podía cambiar el voltaje. Y cambiaba las placas de metal y seguía viendo esto. Y él dijo algo que cambió la historia del mundo, porque él lograba ver pico tras pico y frente a cada pico él veía que había información y muchas cosas que tenían mucho interés para las personas que hacen química analítica. En aquel entonces, ahora, bueno, no se diga más. Y entonces así es como nace la espectrometría de masas. Cuando la mayoría de nosotros somos químicos, QFBs, biólogos, una de las preguntas que te hacen es, oye, ¿qué hay en este polvo? Bueno, no sé, porque el polvo es blanco y puede ser una sustancia eh, como un talco, como una harina o bien una droga de abuso, pero no lo sé, no soy un espectrómetro de masas. Tengo que tener la capacidad de poder analizar cada uno de los componentes que hay ahí y decirte qué es lo que tiene en su mayoría, ¿no? Entonces, se fueron mejorando las técnicas de espectrometría de masas de acuerdo a la necesidad de las personas. Pero en general, un espectrómetro de masas lo que tiene es una fuente de ionización, un analizador y un detector. ¿Por qué? Miren, si ustedes se acuerdan, yo les decía que aquí tenían que moverse los rayos catódicos, pero evidentemente los rayos catódicos, que son los que iban a generar el pico de cada uno de los átomos, venían cargados. Entonces, para cargar yo necesito o ponerle una carga o quitarlo algo, de modo que quede positivo o negativo, porque de manera neutra no va a poder moverse esa carga. Después pasa por un analizador, voy a platicarles los tipos de analizadores que hay, o dos de los más importantes que hay en el mercado, y un detector que cuando pasa el analizador logra detectar, o algo así, pero ya mucho más avanzado, los iones que están separándose. ¿Ok? ¿Cómo se define espectrometría de masas? Bueno, la definición más sencilla en la literatura de todo el mundo es quien usa la relación masa-carga y la vamos a conocer como MZ en iones,
que lleva la Z, en fase gaseosa con la finalidad de separarlos, detectarlos y analizarlos, ¿sí? Yo les decía, yo nunca voy a saber solo por ver, a lo mejor sí pruebo, ¿verdad? Pero solo por ver si mi polvito blanco es una droga de abuso, es una harina o es un talco o vienen los tres para esconderlo. Entonces tengo que tener técnicas que me permitan decidir si es o no. Claro que hay técnicas como las pruebas de ELISA que te permiten ver una región constante y te permiten decidir si es o no. Pero cuando hacemos este tipo de pruebas nos permiten no solamente decidir si es o no, sino también cuantificar. Entonces, no voy a hacerles muy largo el cuento porque todo el mundo conoce la espectrometría de masas, pero les voy a comentar cómo funciona. Yo lo que necesito es introducir la muestra. Muchas formas de introducirla, pero una de las formas con las que nosotros trabajamos más es con la forma líquida. Es decir, utilizamos un cromatógrafo líquido que nos va a permitir separar previamente para poderlo meter a el espectrómetro. Después lo vamos a meter a una fuente de iones, donde nuestra idea es generar moléculas cargadas para que éstas puedan moverse en el espacio donde tienen que separarse para ser analizadas. Luego pasan a los analizadores que pueden utilizarse como filtros que te pueden separar 2 o más iones a razón de su carga, de su masa carga, ¿ok? Aquí les puse 2 de los analizadores que vamos a hablar. Uno de ellos es el analizador Orbitrap, que da datos de alta resolución. Les voy a explicar a grandes rasgos lo que es eso. Y los cuadrupolos que dan datos de resolución unit o mediana resolución, suficiente para hacer muchas cosas. Posteriormente van a llegar a una detección donde nosotros vamos a poder, poder ver cómo se separaron los iones por medio de un cromatograma y posteriormente podemos con ese cromatograma analizar los datos. Porque si bien pensamos en que nosotros podemos ver cosas de acuerdo a su relación masa-carga, en la química las sustancias o la cantidad de sustancias o la cantidad de moléculas es tan grande que existe una gran posibilidad de que varios compartan su relación masa-carga. Por esa razón necesitamos hacer análisis de datos y poder hacer otras cosas en los analizadores para podernos asegurar de que estén ahí. El análisis de datos también se va a dar la adquisición y el tratamiento de los mismos. Es decir, no es tan sencillo, no puedo yo, sí puedo, claro, por supuesto que lo puede uno hacer, crear su propio espectrómetro, pero siempre este tipo de equipos van a tener un apoyo muy grande, que es la fuerza de la bioinformática. Eso nunca lo debemos de olvidar, sobre todo para grandes moléculas, ¿sí? Ok. Y entonces, si ustedes ven por ahí, nosotros veríamos un espectro de masa como de ese tipo, donde me puede decir cuáles son los picos y la correspondencia a la masa que yo tengo. Pero yo puedo saberlo inclusive sin ir a librerías, utilizando algunas otras herramientas que te permite hacer cualquiera de estos dos analizadores. Permítanme un segundo que... Ya, ok. ¿Se acuerdan que J.J. Thomson utilizó el tubo de rayos catódicos que iban al vacío? Pues el principio sigue siendo el mismo, ¿sí? Debe de llevar vacío y cada vez que va avanzando es mayor el vacío que el espectrómetro tiene. Y bueno, hablamos de algo que yo hice ver como si no fuera tan importante, pero es sumamente importante porque para que las moléculas puedan moverse dentro de un espectrómetro de masas, es necesario que éstas vengan cargadas, porque siempre, como dice la definición, nosotros vamos a utilizar a la masa carga. O sea, el movimiento de la masa también va a depender de que éste vaya cargado, y es decir, no se mueve igual un tráiler que un carro pequeño como un Volkswagen o un carro mediano como una van, ¿no? Hay dos tipos de ionización. Las más utilizadas son la ionización electrospray. Y nada más para darles una idea, la persona que hizo esta ionización ganó el premio Nobel.
¿Cómo funciona esta ionización? Una vez que llegan todas las moléculas, logran cargarse, todas las que se generan una especie de burbujitas, lo que se llama choque daltónico. Las burbujitas empiezan a generar las cargas se van a la parte exterior de la burbuja y una vez que estas empiezan a perderse el agua porque tiene que entrar en fase gaseosa, logran separarse y nosotros podemos verla. Los espectrómetros de masa tienen la capacidad de ver cargas positivas en una corrida y cargas negativas en otra. Y se puede hacer shift de masas en la misma corrida. Hay otra, porque no todas las moléculas se cargan muy fácilmente. Algunas veces va a haber la necesidad de que nosotros le peguemos algo a estas moléculas para que puedan cargarse. Si se fijan, aparentemente aquí no van cargadas, pero con esta agujita yo logré poner un dopante que suelta su carga y fácilmente se puede pegar. Ahorita vamos a ver en qué momento nosotros utilizaríamos una u otra. Si ustedes se toman 30 segundos en revisar esta gráfica, se pueden dar cuenta la importancia de las fuentes de ionización y por qué ESI o electrospray ganó el premio Nobel. Miren, si ustedes ven, vamos las moléculas desde moléculas muy no polares a moléculas polares, de muy bajo peso molecular a muy alto peso molecular, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ver que moléculas que no son fácilmente cargadas por su baja polaridad, las podemos cargar muy bien prácticamente utilizando APCI, que es la que les mostré anteriormente, y otra que funciona muy similar a APCI, pero en vez de utilizar un químico, utiliza fotones, que es APPI. Y tenemos que estas dos cubren un pequeño rango de peso molecular. Por otro lado, podemos ver que la ionización por electrospray puede tomar un gran rango de moléculas no polares a polares y además los pesos moleculares muy bajos a pesos moleculares muy altos. Sin embargo, habrá moléculas que preferentemente las tengamos que ionizar con APCI, aunque muchas técnicas se han mejorado para que se pueda hacer con electrospray. Entonces, es muy importante tener esto en cuenta. Bueno, y ahora, aquí debí haber puesto dos figuras, pero se borraron, no sé por qué. Yo les hablo de dos tecnologías y muchas respuestas. Yo les dije, voy a platicarles un poquito de la tecnología Orbitrap y de la tecnología de triples cuadrupolos. No voy a adentrarme muchísimo en los triples cuadrupolos porque estos los voy a platicarles de ellos con mayor intención el próximo 28 de mayo. Entonces, voy a avanzar. Miren, hay una forma que se llama triple cuadrupolo. El triple cuadrupolo, si se fijan, es muy similar a como yo les decía que vienen absolutamente todos los espectrómetros de masa. Siempre tiene que venir la fuente de ionización, tiene que venir el analizador y el detector, pero cada vez necesitamos hacer más tratamiento en las moléculas para nosotros estar seguros que lo que estamos viendo es lo adecuado o lo que estamos reportando. Porque imagínense que nosotros necesitamos detectar un paciente o una persona que pierde la vida y le tienen que detectar si la pérdida de vida fue por abuso de drogas. Entonces, yo tengo que tomar muestra, prepararla, hacerla pasar por un espectrómetro de masas, preguntarle al espectrómetro si hay alguna droga de abuso y si existiera esa droga de abuso, cuánta cantidad hay. Yo necesito hacer varias cosas dentro del espectrómetro para asegurarme que pueda existir esa droga. O, yéndome a otro lado, pesticidas prohibidos en los alimentos. O, yéndome a otro lado, aguas contaminadas con farmacéuticos o con cosas de cosméticos, ¿ok? Y así una gran cantidad de cosas que se pueden ir haciendo. Entonces, no voy a ahondar mucho, pero los triples cuadrupolos, que también se le conoce en termo como TSQ,
es triple stage quadrupole, también se conoce como Q, Q minúscula, Q mayúscula, triple cuadrupolo, porque es cuadrupolo 1, cuadrupolo 2, cuadrupolo 3. No voy a hacerles el cuento largo. Cuadrupolo 2 se utiliza como una celda de colisión. Es decir, yo aquí puedo encerrar un ratito, no encerrar realmente, pero yo puedo poner voltajes para que sea posible romper las moléculas. Y hay una regla que tienen que aprender, porque, bueno, seguramente ya muchos de los que están aquí la conocen. Cuando las moléculas se fragmentan, aunque tengan el mismo peso molecular, es decir, que sean isóbaros, no se van a fragmentar de igual manera. Fragmentan de manera diferente. Si son isómeros, sí, pero hay otras técnicas que nos permiten separarlos. Entonces, aquí yo puedo hacer un experimento muy importante que es romper, y a la hora de ver los rompimientos, yo puedo hacer un experimento que se llama monitoreo de reacción múltiple. Al ver ese monitoreo, yo tengo una cosa que se llama estándar de cuantificación. ¿Ok? Entonces, cuadrupolo 1 y cuadrupolo 2 sirven como filtros. Miren, aquí les voy a platicar un poquito de cómo funcionan estos filtros. Yo le digo a Q1, déjame pasar todas las moléculas que van de 50 a 900. Y todas esas moléculas me las va a dejar pasar. La celda de colisión o Q2 queda como RF only, es decir, todo lo que yo le dije que pasara aquí va a pasar. Y entonces Q3 también lo dejo solamente prendido y yo todas las moléculas que puedo ver aquí de 50 a 600 o el rango que yo le haya puesto, las voy a lograr detectar. Pero Q3 también es capaz de trabajar como un filtro. ¿Ok? Y entonces nosotros veríamos algo así, porque yo le dije, a ver, déjame ver todas las que hay de 200 a 500 en la muestra que yo puse. Y puedo lograr ver todas estas masas. Quizá aquí hay poquito porque puede ser una muestra muy limpia, pero es probable que tenga muestras que tengan muchas cantidades. Entonces yo sí voy a ver la necesidad de decir, mira, este 455 pertenece al fármaco que yo creo que está dentro de la sustancia. Y a este fármaco, entonces sí puedo tomarlo, decirle al filtro que nada más me deje pasar un ion, single ion mode, un solo ion, ese de 455, y revisar si está constante y si puede estar estable. Si es así, a ese ion yo le puedo pedir que haga rompimientos, ¿sí? Nada más que aquí se me fue la otra diapositiva, como les había explicado aquí. Le puedo decir en la celda de colisión, por favor, rompe ese ion de 455 y dime cómo se rompió. Ya salvo viendo cómo se rompió esa molécula, nosotros podemos hacer cuantificaciones muy específicas y estar 100% seguras que lo que estamos midiendo pertenece a lo que nosotros vamos a reportar. Y bueno, ¿cómo se ve un triple cuadrupolo hoy en día? Ya no es tan sencillo. Le han ido poniendo cosas nuevas para que tú puedas tener una calidad de datos muy alta. No me voy a ir mucho tiempo a platicarles, pero miren, la fuente de ionización ahora es una fuente de ionización muy estable, muy robusta, que tiene los espacios medidos perfectos para que no se pierdan los iones. Se tiene una guía de iones que lo que hace es que todo lo que no deba entrar o no sea necesario que entre al espectrómetro, como los neutros, puedan salir de manera ordenada. Y entonces lo que haces es que reduces el background o ruido, entonces tienes espectros muy limpios que no tienen ese ruido y que no te esconden. Por ejemplo, si el ruido viniera aquí, ya hubiera escondido este 282, este 300, este 400. Entonces lo que hago es bajar ese ruido y ver los iones mucho más francos. Se tienen los cuadrupolos, que ahora ya son segmentados.
Ahora el movimiento de los iones se genera de manera mucho más ordenada. Aquí están Q1 y Q3 y aquí está la celda de colisión. Y por supuesto, una de las cosas que más han mejorado es los detectores, ¿sí? Porque lo que quieres tú con un detector es que tengas linearidad y un muy buen rango dinámico para poder encontrar las moléculas de la manera adecuada. Eso es para triples cuadrupolos. ¿Dónde utilizo yo principalmente triples cuadrupolos? Donde yo haga rutina o necesite cuantificar, porque el experimento de rompimiento en la celda o lo que conocemos como SRM es el estándar de oro de la cuantificación. ¿Dónde se utiliza? En la investigación clínica, en todo lo que es ambiente, en la seguridad en la comida, pesticidas es un ejemplo, micotoxinas es otro ejemplo. En proteómica target, quiere decir cuando yo ya sé qué proteínas estoy buscando, y en farmacia. Ahora hay una nueva rama de la farmacia que es la biofarma, de esa vamos a platicar un poquito más adelante. Trabaja con anticuerpos, pero también es necesario, sumamente importante y necesario lograr ver que vengan intactos y que puedan ser cuantificados para que hagan el efecto adecuado en el organismo. Por otro lado, tenemos a la estrella, una de las grandes estrellas de la química analítica ahora en el mundo, porque nos da datos de alta calidad, nos da datos de muy alta resolución. Si ustedes se fijan, aquí yo puedo tener un poquito de error en los Daltons hacia la derecha y hacia la izquierda. Es decir, yo puedo tener 300.24 y para cuantificar y tener una buena seguridad haciendo rompimientos, yo puedo tener hasta más menos 0.7 daltones. Es permitido y es correcto para hacer cuantificaciones. Antes, cuando nosotros bajábamos la resolución, que es ese anchito del pico, nosotros sacrificábamos la sensibilidad, es decir, tenía picos más delgados, pero más cortitos. Y eso, a veces, si la señal ruido era alta, me escondía picos de alto interés. Entonces, las tecnologías fueron avanzando. No quiero decir que Orbitrap sea la única que trabaja datos de alta resolución. Hay otros analizadores, como es el TOF o el tiempo de vuelo, que también hace datos de alta resolución. Sin embargo, uno de los más robustos y los que tienen mayor resolución en la industria y que son comercializados son la tecnología Orbitrap. No voy a platicar muchísimo de la tecnología Orbitrap porque es un tema de física y nos podríamos ir por muchas horas, pero sí les voy a contar. Miren, nosotros tenemos, dicen los físicos que esto es como un tamborcito porque por aquí es por donde van a oscilar, ahora es diferente, oscilar los iones, y aquí voy a tener un electrodo, ¿sí? Entonces voy a permitir que ese movimiento de los iones, a diferencia del triplo cuadrupolo, sea por su frecuencia. Y no les voy a hacer el cuento largo. Los movimientos orbitales que ustedes ven aquí es exactamente igual como sucede con las moléculas cuando las hacemos pasar por la tecnología Orbitrap. Nosotros hacemos pasar las moléculas y si se fijan tienen movimientos ordenados, ¿sí? Y se controlan esos movimientos en la velocidad tangencial, pero también dependen de la fuerza centrífuga, porque si ustedes se dan cuenta, el tamborcito este que les mostré se está moviendo. Y el mejor ejemplo para que nosotros podamos entender es una niña que tiene varios aros de hula hula, no sé cómo se llame en otros lugares, que se los pone todos y que aparentemente todos pudieran tener el mismo peso. Si ella fuera el tamborcito de Orbitrap, así es como se están moviendo los aros. Si se fijan, son tres colores diferentes que a pesar de que pudieran ser muy similares en su relación masa-carga, la velocidad con la que se mueven, de acuerdo a su frecuencia,
va a determinar la separación del mismo, porque cada uno de ellos tiene una relación masa-carga. Nosotros cuando sacamos los datos del Orbitrap, lo que vemos son datos de frecuencia. Y estos datos son convertidos mediante una transformada rápida de Fourier a datos donde yo puedo determinar la relación masa-carga de cada una de las moléculas. Lo que cambia aquí muchísimo es que yo puedo tener cambios muy pequeños entre una molécula y otra. Es decir, puedo determinar hasta moléculas isoméricas. Puedo determinar péptidos que cargan de manera muy similar. Es decir, la alta resolución me permite tener picos bien separados y bien detectables, los cuales yo puedo hacer trabajo para determinar una gran cantidad de cosas. Y ahorita les voy a decir por qué es la importancia de los datos de alta resolución. Si nosotros vemos un esquema de un QX-Active, veríamos algo así. Si se fijan, el analizador de masas es súper pequeñito, cabría en las manos, en la palma de la mano de cualquiera de ustedes. Tiene un cuadrupolo que, si ustedes se acuerdan, sirve para filtrar los iones, pero aquí también tiene espacios que te hacen que todo lo que no sirva lo puedas sacar. Y los detectores, también tienes una celda de colisión y tienes detectores de alta calidad que te permiten trabajar con los datos que vas obteniendo. Pero ahora ya estuvo bueno de platicar mucho del asunto de la espectrometría de masas. Ahora quiero irme a platicarles un poquito de cómo va funcionando la biología con respecto a las otras ciencias. Miren, cuando yo les decía, cuando llegas con un químico y tú dices, yo soy químico, prácticamente quieren que les digas calculado cuánto tienes de tus pastillas o de tu aceite que te pones en la mañana o del cigarrito que te fumas, lo que sea. En químico es posible. Nosotros podemos calcular de manera precisa lo que estamos viendo. En física, no solamente pueden calcular, sino que pueden predecir precisamente. Y en biología es muy complejo, porque la mayoría de las cosas que hay en biología son fenotipos que hay que observar y describir. Posteriormente a esos hay que entender cómo funcionan estos con respecto a lo que hay entre un sistema biológico y el otro, y estoy hablando del mismo cuerpo, de las células junto con los organelos, y cómo estos tienen la necesidad de comportarse a la par. Entonces es muy difícil muchas veces poder cuantificar, y eso estaba dejando un poquito atrás a la biología, porque lo que se necesita es hacer modelos predictivos y se necesita hacer modelos que te puedan dar respuestas para ver el comportamiento, sobre todo en las situaciones de enfermedad. ¿Por qué es tan difícil los matemáticos o cuáles son los desafíos en la predicción de resultados? Bueno, ya lo hablábamos un poquito. Por un lado es la complejidad, es una gran cantidad de moléculas y también todas esas moléculas son muy diversas. La autoorganización, las moléculas son diversas, son muy organizadas. Recuerden ustedes, piensen en una célula. Cada organelo funciona perfecto y si un organelo se descompone, entonces puede haber enfermedades muy terribles metabólicas o de otro tipo. Cada parte debe obedecer las reglas de cualquier conjunto al que pertenece. Entonces, imagínate, no es que estés agarrando un polvo y separarlo, es que estás agarrando un todo y buscando cómo se comporta ese todo. Además de eso, son sistemas abiertos porque van a interactuar con los entornos. El entorno va a interferir con el comportamiento del sistema. Los sistemas pueden regular lo que pasa entre ellos y el medio ambiente, ¿ok? Un ejemplo es el sol para la producción de vitamina D. Y podemos irnos a miles de ejemplos, ¿no? Ok. Los sistemas biológicos podemos ir de lo más grande a lo más pequeño. Cuando estamos viendo cómo en el núcleo
se lleva a cabo el metabolismo de la glucosa para obtener energía y cada una de las enzimas que están involucradas. Entonces, los matemáticos dicen que los biólogos no han adoptado las matemáticas como un lenguaje que les permita describir todos los procesos que hay de manera paralela y que pudiéramos usar algoritmos. Yo estaría en desacuerdo. Sí, se están buscando muchos algoritmos para que nosotros podamos entender cómo funciona. Perdón, ¿eh? Y las mediciones precisas, dice que no hay tecnologías de alto rendimiento, capacidades de generar datos biológicos en escala, no había, ya hay, y siguen habiendo la necesidad y se sigue trabajando en la formación y en el descubrimiento de estas tecnologías. Y entonces yo voy a platicarles un poquito de la biología integrativa. La biología integrativa lo que hace es que integra no una, sino muchas técnicas. Entre esas técnicas está la espectrometría de masas. Con todo lo que nosotros podemos hacer, está la microscopía electrónica y están muchísimas otras técnicas que les voy a mostrar más adelante. Esto sí quiero que lo vean, pero se los voy a mostrar aquí. Las principales técnicas para determinar las estructuras biológicas son las siguientes. Y entonces ustedes fíjense que viene desde el tamaño de 1 milímetro hasta 1 Armstrong. Y aquí se ve cómo nosotros podemos ver átomos, proteínas, virus y células. ¿Y cuáles técnicas están cubriendo en unión todas? Poder determinar la biología o la estructura biológica de los siguientes, ¿no? Como virus, que es algo que ahora nos detuvo el mundo, detuvo las economías en el mundo, detuvo a las familias en su casa, porque un virus ha llegado y ha cambiado la vida de las personas. ¿Es la primera vez que sucede? No. Ha sucedido muchas veces en la historia de la humanidad, inclusive en la historia moderna. Pero se han creado y se han utilizado muchísimas técnicas que nos han permitido entender la estructura biológica y por ello se han podido crear fármacos blanco y no solamente fármacos, sino también vacunas y otros tratamientos. Entonces, por ejemplo, la tomografía de crioelectrones, el scattering de rayos X, la cristalografía, la microscopía, el microscopio de luz. Y fíjense qué interesante o qué importante es el uso de la espectrometría de masas para la determinación de estas estructuras biológicas. Cubre un amplio rango, pero sobre todo es muy buena la espectrometría para trabajar con estas moléculas, que son las proteínas, son macromoléculas que son sumamente importantes y que juegan papeles sumamente importantes para la actividad biológica de todos y cada uno de los entes con los que existimos. O sea, las proteínas son básicas. Entonces, entre más técnicas usamos, entre más técnicas combinamos, la suma de las partes es mayor. No se sorprendan si va a existir una gran cantidad de artículos donde utilizan la espectrometría de masas para determinar o utilizarse como técnicas para determinar la presencia o no del coronavirus ahora en este caso. Miren, como les decía, es tan complejo los sistemas biológicos que no solamente estamos hablando de proteínas. La proteína serían todas estas rayitas planas que vemos aquí, que serían los dobleces de la proteína, porque las proteínas si las alargas son sumamente grandes. Denme un segundo, por favor. Pero a las proteínas se les suelen pegar azúcares en la parte externa. Esos azúcares juegan papeles muy importantes en los sistemas biológicos. En el caso de los virus, la cantidad de glicolizaciones, glico por azúcar, que se pegan, va a depender mucho de esas glicolizaciones, qué tan patógeno puede ser o no
el virus. Conocerla, si ustedes se fijan, puede resultar sumamente difícil. Entonces yo necesitaría tener equipos que me permitan determinar datos con tal precisión que yo pueda saber cuáles son las glicolizaciones, dónde se encuentran pegadas, si se encuentran oxígeno, si se encuentran pegadas a nitrógeno, cuál ocupación tienen y en dónde o en cuáles proteínas están. Los sitios de glicolización hay que detectarlos también. Por eso, otra vez vuelvo a decir, vamos a necesitar técnicas que te den una alta calidad de datos. ¿Cuáles son esas técnicas? Las que les mostré. Pero otra de las técnicas que ha avanzado muchísimo en esta situación es la espectrometría de masas con la tecnología Orbitrap, que te permite obtener datos de tan buena resolución que tú pudieras conocer a gran escala las glicolizaciones. No existe todavía académicamente bases de datos para las glicolizaciones, pero sí se están creando. Tengo que decir que esto es sumamente difícil, pero que se está mejorando y que las tecnologías se han hecho tan buenas que te permiten determinar no solamente las estructuras proteicas que son de alto interés, sino otras situaciones o modificaciones que se tienen en las proteínas, como son las glicolizaciones, entre otras. Pero ahora quiero hablar de las glicolizaciones. No sé si ustedes recuerden que ahora, como se ha venido platicando muchísimo, el SARS-CoV-2 es primo hermano de otros coronavirus que ya hicieron mucho daño, como el SARS-CoV y el MERS. Estos coronavirus también tienen alta patogenicidad. Se sabe que también tienen proteínas de las que se ha estado hablando, las spike, que por eso les llaman coronavirus, porque pareciera que están coronadas. Esas proteínas juegan un papel muy importante en la patogenicidad, es decir, en cómo se están uniendo al receptor y cómo entran al organismo para replicarse en las células. Esas proteínas spike son altamente glicosiladas. Esa glicolización es necesaria de conocerla para poder ver cómo entran y buscar fármacos que logren bloquear la entrada tan eficiente que tiene el virus, ¿no? Entonces, ya hay muchos estudios que se han hecho sobre MERS y sobre SARS-CoV-2, sobre SARS-CoV. Está trabajándose en el mundo, no solamente con nuestras tecnologías, sino con muchas otras tecnologías de alta resolución para entender esas glicolizaciones. Les voy a poner otra figurita que tengo acá, porque como dicen en todos lados, si tú quieres vencer al enemigo, lo tienes que conocer. Es decir, antes de ir a atacar, tienes que observar cómo se mueve. Yo sé que la situación que estamos viviendo es sumamente difícil, pero sin embargo, la ciencia ha avanzado tanto, la espectrometría de masas como una herramienta ha avanzado tanto, los científicos saben utilizar este tipo de herramientas y mucha gente nueva va a venir a trabajar en estas cosas que ya nos van que ya van a ser parte de nuestra vida, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí explica cómo está todo el virus. Es un virus de RNA, por eso muta con mayor facilidad. Sin embargo, se ha visto que, o lo que han comentado los virólogos, no es mi línea, es que tienen una zona conservada, que es la que se reconoce del virus, no cambia, entonces no podríamos hablar de que hay diferentes patogenicidades por ahora. Pero se tienen estas proteínas, que son las proteínas S o proteínas spike, de la que tanto se ha hablado, y se conoce como glicoproteína. Esa glicoproteína es una de las que se está estudiando más y están viendo sobre todo la glicolización o los grupos glicanos que tiene. Porque si ustedes se fijan, esos grupos glicanos y esa proteína en específico es la que se está uniendo a los receptores humanos de la ECA, que vienen principalmente en mucosas. Por eso se ha hablado tanto de que se pegan cuando nosotros respiramos los aerosoles
o cuando alguien nos estornuda o tocamos en un lugar contaminado y luego nos tocamos donde tenemos mucosas como ojo, nariz o boca y se pegan de manera muy efectiva. Se está estudiando en todo el mundo utilizando tecnologías que te dan datos de alta calidad, que te permiten entender qué está sucediendo. Y no solo eso, no solamente están estudiando las glicolizaciones o las proteínas, se está buscando todo y cuáles anticuerpos podrían llegar, reconocer de manera eficiente el virus y evitar que éste llegara a infectar a las células de la manera tan eficiente como lo ha venido haciendo hasta ahora y por eso ha habido tantos casos de complicación. Entonces, una de las cosas que yo quiero decirles es la espectrometría de masas es una técnica analítica sumamente útil para la determinación de completar estructuras biológicas, de entender estructuras biológicas. Ahora estamos muy encajados en entender cómo funciona el virus, pero tenemos enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, como la obesidad, como el cáncer, entre otros muchos virus que siguen endémicos, aunque ahora están mucho más controlados, pero hay muchas cosas que entender y la espectrometría de masas es una herramienta que te va a permitir por muchos lados dar datos que van a ser parte de ese rompecabezas que está ayudando al mundo a que la vida y la calidad de vida sea mejor. Yo les hablaba muchísimo también de los biofarmacéuticos, bueno, no muchísimo, solamente lo mencioné. Los biofarmacéuticos en realidad son moléculas que son anticuerpos que ya van dirigidas hacia moléculas específicas. La idea de estos es evitar fármacos que lleguen a todos los receptores celulares y que si bien también quitan células cancerígenas o de otro tipo de interés o dañadas por virus, por ejemplo, también dañan células sanas. La idea con los biofarmacéuticos es que estos lleguen solamente a las células que tienen algún daño, las puedan retirar de manera eficiente, pero no es tan sencillo. Hay que diseñarlos, hay que analizarlos, hay que evitar que haya cambios posttraduccionales durante el ensamblaje, durante el guardado, durante el de pasar de la cajita al humano y se tienen que hacer muchísimos análisis de las subunidades, mapeo de los péptidos para ver que no haya cambios. ¿Cuál herramienta es útil para esto? Bueno, entre otras, una de las más útiles, la que más se ha utilizado, es la espectrometría de masas. Ahora, esta es mi plática, realmente no quería hacerla tan larga, la quería hacer una plática más informativa. Nosotros tenemos una tecnología muy buena, una tecnología que a nivel mundial se utiliza en su mayoría para hacer las publicaciones que las revistas científicas conocen y reconocen, pero si ustedes tuvieran interés en alguna de nuestras tecnologías, nosotros tenemos a nuestros socios comerciales que tienen toda la experiencia y cualquier cosa también pueden escribirme, pueden enviarme un correo electrónico a la hora que gusten. La verdad soy un poco lenta para contestar porque tengo demasiados correos al día y ahora que todo lo estamos haciendo así, no sé si ustedes, pero yo me estoy volviendo. Entonces estoy abierta a preguntas. Si no tuviera la respuesta y cualquiera de ustedes la tiene, esto es un foro y de eso se trata. Así que adelante. Sí, Lali. Sí, aquí Sí, estoy. yo tengo acá una consulta sobre qué modelos o si hay un modelo para cada aplicación. Es una pregunta muy general, pero estaría bien para que le comentes a la gente que hay más de un modelo, ¿no? Sí, a ver, ahí yo fallé y no sé si tenga abierta una donde pueda ver los modelos.
Es probable, no, pero sí, denme un segundo. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, sí. Es probable que tenga aquí una. Sí, claro. Existen modelos de la tecnología órbita que nos permiten determinar cada situación, ¿no? Esta era otra, pero aquí está. Miren. Ahora, esto estoy hablando nada más de los modelos para la alta resolución. Empezamos a trabajar en el 2014, empieza Thermo con los modelos QXactive que tienen la tecnología Orbitrap. Y hay un modelo en específico que a mí en lo personal, perdón, en el 2011, que a mí me gusta muchísimo, que es el QXactive Plus. La razón de QXactive Plus es que es sumamente robusto y muchos de los datos que obtienes, yo he visto que son muy constantes, muy robustos y son muy buenos para la parte de proteómica, porque aquí estamos hablando, ya si se fijan, de grandes moléculas. Nosotros podemos hacer hasta 4,400 identificaciones cargando un micrograma de o de muestra, pues, porque puedes haber muchas proteínas ahí o una en específico en la búsqueda. Se ha ido incrementando y la idea siempre va a ser que tú trabajes con menos tiempo y que identifiques más moléculas. Y lo que les decía, y se los vuelvo a repetir, que esa identificación sea de tal manera que los datos sean de tan buena calidad que te permitan ir a librerías y encontrar los matches necesarios para poder hacer la bioinformática de la que les hablaba. El año pasado, en el Congreso de Espectrometría de Masas, se lanzó el Orbitrap Exploris 480, que para mí y para la comunidad y lo que hemos hablado es uno de los equipos más robustos, uno de los equipos, si se fijan en tamaño, es más pequeño y es uno de los equipos que mejor generan datos para la parte de proteómica y biofarmacéutica. Puedes utilizarlo con movilidad iónica o sin movilidad iónica. El cambio del número de péptidos que vas a identificar puede ser muy grande. Eso ya va a depender mucho de las necesidades que tengas. Por ejemplo, he visto que hay gente que está haciendo investigación en enfermedades crónico-degenerativas, se les ha dado el Exploris o ellos trabajan con Exploris y la robustez entre grupos y otros es muy grande, es decir, sus datos son constantes. Pero he visto también quien utiliza QXactive Plus para trabajar con algunas otras matrices, buscar proteínas en plantas o en frutos que son de sumo interés también para evitar que se dañen los ecosistemas o que se pierdan las producciones, ¿no? Entonces tenemos por una gama muy grande con la que se puede trabajar, ¿no? Tenemos también el HF, este se hizo un poquito más para biofarmacéutica. Si se fijan, cargas muy poquito y obtienes mucho mayor identificación de péptidos. Entonces, sí, tenemos un portafolio muy grande. Si alguien quisiera saber sobre un equipo en particular, también podemos mandarles los brochures, mandarles la información. ¿Alguna otra? Sí, tengo un par más. Me preguntan en medios biológicos que hay alta concentración de iones sodio y potasio. ¿Cómo se podría solucionar esa supresión iónica, no? Bueno, sí se puede solucionar la supresión iónica. Hay técnicas especiales. Podríamos utilizar movilidad iónica por un lado y si no, podríamos hacer algunos trucos para la preparación de la muestra. Existen, tendría que revisarlo porque no, en este momento no tengo un artículo a la mano o un brochure a la mano para poder platicarlos, pero existe la manera de disminuir esa supresión de manera efectiva. Y acá hay una que me dice, no la entiendo muy bien, pero me pregunta si se puede asociar el Orbitrap con un HPLC y cómo sería el arreglo. Entiendo que por ahí no quedó claro que el Orbitrap o todos estos masas de alta resolución trabajan con un cromatógrafo líquido, ¿no? Sí, entonces, pero sí lo dije, me estoy defendiendo Sí. como alumna, pero miren, Sí, lo dije. me voy a regresar porque sí,
sí, no quería pasar eso. Yo les comentaba que hay muchas formas de separar, o sea, por supuesto que HPLC no es la única, existen muchísimas. Pero yo les decía que una de las maneras de separar para introducir la muestra es utilizando un cromatógrafo de líquidos de high performance, ¿no? Es decir, que te permita separar de manera muy eficiente ya tus moléculas para que tú las puedas ionizar. Una de las formas es con HPLC. HPLC tenemos también una gama enorme, dependiendo de la necesidad que ustedes tengan. Si vamos a hablar de biomoléculas, como a veces la separación tiene que ser mucho mejor y la cantidad de muestra es muy pequeña, también tenemos lo que se conoce como nano-LC, que utiliza flujos de nanolitros para poder hacer las separaciones, poder encontrar los péptidos y poder detectarlos. Pero sí, efectivamente, como dicen, se utiliza un HPLC unido al cromatógrafo, al espectrómetro de masas. Esta plática está mucho más enfocada o completamente enfocada hacia la parte de cromatografía líquida, es decir, de todo lo que yo hablé va acoplado a cromatografía líquida preferentemente. Nuestros triples cuadrupolos pueden ir acoplados a IC, que es cromatografía iónica. Y estos tienen una técnica. Sí, tengo una. Acá me preguntan, ¿hasta qué peso molecular de proteínas pueden ser ionizadas en ESI o en APCI? Bueno, en APCI, acuérdense que yo les mostré esta figurita donde les digo, todas las que son de peso molecular se pueden ionizar con ESI. Nosotros podemos ionizar unas moléculas hasta de 100,000. Una cosa es ionizarlas, ¿no? Porque lo que es que si ustedes ven los péptidos, muchos péptidos tienen zonas donde tú puedes pegarles o sea, no solo el péptido, sino el aminoácidos en específico, que tienen zonas donde tú puedes pegar cargas. Entonces puedes tener una que pese 10,000, pero está cargada con más 60, es decir, que se pegaron 60 protones por ahí. Esa es una forma de ionizar. Entonces, hay una reglita para la ionización, pero la idea realmente no es esa, sino que tú tomas la proteína completa, la digieres, es decir, la rompes, la dejas en pequeños péptidos, cargas los péptidos y lo que detectas en un inicio son esos péptidos. Sin embargo, hay otra técnica que es conocida como masa intacta. Y nosotros podemos trabajar en biofarmacia, porque yo les decía, es bien necesario conocer completamente cómo se está comportando esto, hasta 6,000 daltones, es decir, 6,000 M sobre Z. Pero Perfecto. proteínas grandes lo puedes hacer utilizando técnicas de tripsinización. Bien. Y tengo una más que me pregunta si sirve para residuos de pesticida y si sería mejor o qué diferencia habría con un triple cuadrupolo. Esa es una pregunta súper bonita, porque la idea del triple cuadrupolo es que tú vas a cuantificar de manera muy efectiva. Pero también hay que decir que el triple cuadrupolo no da datos de alta resolución, es decir, no separa los picos de manera tan eficiente. Yo les dije más o menos 0.7 daltones. Entonces, si tú estás trabajando con un triple cuadrupolo, para ver residuos de pesticidas tendrías que ser persona que no está haciendo discovery de ningún nuevo molécula pesticida o algo que le hayan pegado a las plantas. ¿Sí? Entonces, todo lo que es rutina, todo lo que, es decir, yo sé que voy a buscar estas 100 pesticidas, no más, estos 100 pesticidas, y necesito cuantificarlos. El equipo que ustedes necesitan es triple cuadrupolo. ¿Cuándo yo necesitaría una alta resolución o un QX-Active o un Orbitrap? Cuando yo voy a decir, necesito encontrar algo que no estoy detectando. Necesito descubrir que no es target, que es algo desconocido. Para triple cuadrupolo es conocido, desconocido. Y para
tecnología órbita o alta resolución es muy usada para lo que es desconocido. Es decir, voy a buscar de estos datos con librerías y bioinformática qué es lo que tengo. Entonces, mi respuesta es, para pesticidas o residuos de pesticidas, triple cuadrupolo es la opción, porque necesitan cuantificar. Bien, perfecto. Bueno, ahí me preguntaban algunos costos, eso después si te escriben, me lo pasas a mí y hablamos de números. Acá no depende mucho de la configuración, no hay valores exactos, ¿no? Sí, eso ya lo ven con ustedes. Yo les decía, mi plática, yo quiero que sea un poco más amena y que salgan las preguntas como estas y el interés, ¿no? Porque venir, me encanta presentar mis equipos porque son muy bonitos, pero bueno, ahora estamos en otra condición, así que en la condición de encierro que tenemos 500 videollamadas al día y ya todos estamos enloqueciendo. ¿Alguna Exacto. pregunta? No, esa fue la última. Bueno, y te agradecemos mucho, Citlali, por el tiempo y ha sido muy buena la presentación. Muchas gracias y disculpen si a veces me perdí un poco porque a mí es muy difícil hablar, como soy de la old school todavía, es un poquito difícil hablar si no estoy viendo con quién hablo. Entonces, les agradezco mucho su paciencia, que tengan un excelente jueves y cualquier cosa, Termo, Analítica, Soluciones, estamos ahí para apoyarlos, darles las respuestas. Y si no hubiera respuesta, tenemos un grupo enorme que nos apoya con eso. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos. Hasta luego.